Escuchas a Héctor Sánchez Radio. Me escuchas en este 30 de octubre del año 2024. Dios los bendiga. Comenzamos con notas rápidas. El periódico Debate dedica su portada el día de hoy al asesinato del estudiante de medicina Jasón Zavala Rodríguez, de la Facultad de Medicina, que fue perseguido, balaceado. También en las últimas horas se han registrado otros hechos similares en Calzada Heroico Colegio Militar. Aún así, el gobierno federal sigue insistiendo que no hay una situación crítica de narcoterrorismo. Su caso ocurrió hace 2 días, pero es hasta el día de hoy que, desde el día de ayer, se comienza a hacer eco de esta situación. Vamos a ampliar la información de esto. El pasado 24 de octubre fue objeto de un ataque Jasón Zavala Rodríguez, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él estaba acompañado por Yuki Adalí, estudiante de la Facultad de Arquitectura, quien también fue privada de la vida. Entonces, son 2 personas, 2 estudiantes civiles de distintas facultades que son asesinados en un mismo hecho. Esto ocurrió el martes a las 12 horas en la cancha de softball de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Cómo ocurrió el atentado? Bueno, pues los estudiantes de la UAS viajaban por el Boulevard Agricultores cuando un par de motocicarios los interceptaron. Por miedo no se detuvieron y Jasón, quien conducía el automóvil Nissan Sentra, aceleró. Pasaron por Heroico Colegio Militar con dirección al poniente y cerca de la colonia Sinaloa se impactaron contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Después de este trágico accidente ocasionado por motocicarios, no les importó que se hubieran estrellado. Comenzaron a dispararles para cerciorarse de que fueran privados de la vida. Cuando llegaron los primeros auxilios, los paramédicos encontraron que Jasón Zavala ya no contaba con signos vitales, ni tampoco su compañera Yuki Adalí, que fue llevada al hospital todavía con vida, donde finalmente falleció. El día de hoy despiden, la nota es que despiden a este inocente estudiante de medicina de Sinaloa, que se enfrenta con esta guerra entre los Chapos y los Mayos, con un estado totalmente controlado por los grupos criminales de la droga, por la absoluta desaparición del Estado de Derecho en Sinaloa, la abdicación del gobierno federal encabezado por Sheinbaum a su obligación de garantizar la seguridad y poner justicia y orden en el Estado. El hecho, pese a muy posiblemente estar relacionado con la guerra entre los Chapos y los Mayos, está siendo manejado por la Fiscalía de Sinaloa, que es esa fiscalía que se atrevió a hacer un montaje para fingir en una gasolinera el asesinato de Héctor Melesio Cue, una fiscalía que sigue órdenes del narcogobernador Rubén Rocha Moya. Qué desgastante es esto, tener que repetirlo todos los días. Sigue manejando que se trató de un simple intento de asalto. Un intento de asalto cuando ven que chocan un vehículo, no le siguen disparando para cerciorarse de liquidar, de acabar con la vida de esas personas. Con emotivos mensajes despiden a Jasón Zavala y a su compañera, los estudiantes, amigos, compañeros de la universidad. Él estaba cursando el 3er año de la carrera de medicina. Fue privado de la vida el 24 de octubre, como les he comentado. Durante el martes, a 5 días del lamentable asesinato, amigos y familiares se decidieron a rendirle un sentido homenaje en la cancha de softball de la Facultad de Medicina. Con llanto en el rostro, su madre, la señora María Verónica Rodríguez, indicó que su hijo
no merecía morir de esta forma, pues era una persona buena, con sueños y grandes metas, además muy querido por sus conocidos, estudioso y de conducta intachable. Nunca pensé pasar por esto, nunca porque mi hijo era una persona buena. No tengo palabras para esto, señaló la señora. Asimismo, dijo tener confianza en que Dios sabrá poner todo en su lugar para darle justicia divina a su hijo. Yo no soy de pleito, no soy de venganzas. Dios es el único que va a hacer justicia desde el cielo. Así lo dijo la señora María Verónica Rodríguez, nuestro más sentido pésame. Por otro lado, señaló que se siente muy bien de escuchar los mensajes de apoyo de todos los compañeros. Dice que a los culichis, a la gente de Culiacán, les pidió que cuiden y que no salgan por la noche si no tienen un negocio o algo importante que hacer. Su hijo, advirtió, fue al gimnasio tan solo a 3 cuadras de su casa. Yo sé que iba y venía, pero nadie sabe lo que va a pasar. Por su parte, en múltiples participaciones, los compañeros de Jasón Zavala expresaron el amor y la amistad que sentían por él. Lo calificaron como una persona sencilla, noble, sincero, franco. Descanse en paz. Y también descanse en paz su compañera, que también fue privada de la vida. La muerte de Jasón y Yuki ocurre en medio de una serie de asesinatos y desapariciones de civiles que no tienen vinculación con grupos criminales en Sinaloa, cuyas vidas se han visto afectadas, se han visto eliminadas por lo que está pasando en Sinaloa. Desde que fue detenido el narcotraficante, el líder criminal del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue detenido por la intención de los chapitos de hacerse con el control de la organización criminal. Y en esto se dice, tendría una participación el gobernador Rubén Rocha Moya. Vamos con nuestra siguiente nota. En paz descanse. En Querétaro se reportó que 10 jóvenes deportistas y su entrenador sufrieron secuestro virtual. Afortunadamente, las autoridades de Querétaro, gobernado por el Partido Acción Nacional, se movilizaron en lograr su localización. Estos secuestros virtuales se dan cuando a las personas se las deja incomunicadas, en este caso hasta el mediodía, y se comunican con los familiares para decirles que los tienen retenidos. No había probablemente tal retención, pero sí que asustan y logran que las personas, que los familiares, hagan grandes depósitos de dinero. En esta ocasión se logra frustrar. Debido a las reformas de López Obrador impulsadas por Claudia Sheinbaum, el peso mexicano sigue perdiendo valor. En lo que va de estas reformas se ha desplomado en un 4.13% su valor. Y sigue cayendo el peso mexicano con relación al dólar estadounidense, a medida también que se confirma que se tiene pues cada vez mayor certeza del triunfo de Donald Trump. Datos oficiales dicen que la refinería Olmeca está produciendo 70% menos gasolinas de lo que había prometido López Obrador. La nota que hoy destacan la mayoría de los periódicos de circulación nacional es la crisis que tiene Petróleos Mexicanos. Las ventas de Pemex se desplomaron en 7.7%, esto mucho por el mismo sabotaje que ejerce el gobierno. Las exportaciones de petróleo se cayeron en más de un 17.7%, lo cual nos habla de grandes pérdidas en Petróleos Mexicanos, que desmiente por completo eso que decían que se estaba recuperando la soberanía energética de Pemex, que López Obrador estaba rescatando Pemex. Nada de eso. Agravó una situación que ya era grave desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, y no solamente eso, sino que se descubre que con el gobierno de López Obrador, Pemex aumentaron las pérdidas en Pemex. El balance de pérdidas en Pemex supera los 2.7 billones de pesos.
supera los saldos negativos, las pérdidas que se reportaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El periódico Reforma hoy destaca que la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero, quien recibe órdenes de Claudia Sheinbaum, no sabe quién fue el piloto que piloteó el avión que llevó a Zambada detenido a El Paso, Texas, desde Sinaloa. La Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene un enfrentamiento de palabras con la Fiscalía, también dice que no sabe quién fue el piloto, pero declara que no es un piloto que sea de ellos. Alejandro Gertz Manero exhibe el contraste de nuestro narcoestado mexicano con Estados Unidos. El fiscal Alejandro Gertz Manero dice que fue secuestro la detención del criminal Mayo Zambada, quien lideró casi durante 6 décadas la producción, la exportación y el sicariato en México. Por su parte, el embajador Ken Salazar dice que esto es una victoria. Entonces, para Gertz Manero dice que es un secuestro, que es un delito, y para el embajador de Estados Unidos dice es una victoria y deberían de estarla celebrando. Y como les comenté el día de ayer, el embajador Ken Salazar ya se dio cuenta que en México no se celebra la detención de un narcotraficante porque tenemos un narcogobierno. Apenas se está dando cuenta, apenas está abriendo los ojos, apenas está perdiendo la inocencia. Fraude. Bueno, pues conforme a la reforma judicial de López Obrador que impulsa Morena con su ilegal sobrerepresentación, pues resulta ser que se puede concluir, así lo reconocen los expertos consultados por el periódico Reforma, que Morena va a terminar eligiendo a todos los jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ellos son el comité de selección. Y es un fraude eso de que el voto de los ciudadanos va a elegir a los jueces porque cada candidato va a ser de Morena. No importa por cuál votes, todos van a estar sometidos a lo que diga Morena porque Morena es el comité selector. No te van a dejar los candidatos que sean contrarios a sus políticas. Entonces, pues vuelve a hacer el reclamo. ¿Qué está esperando la Suprema Corte para invalidar esta reforma que desaparece el Poder Judicial de facto? El periódico Milenio destaca el día de hoy que Sheinbaum cree que deja en vilo las renuncias de los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se van a prestar al fraude de la elección del 1 de junio de 2025. Ellos ya dijeron que se van, que renuncian, y Sheinbaum dice que no les acepta la renuncia. Renunciar también es una forma de protestar. Pero, ¿qué está pensando Claudia Sheinbaum? ¿Que va a poder amenazar, obligar a los ministros a que se queden en la corte, a que trabajen a punta de pistola? ¿Eso es lo que está pretendiendo decir? Aterrorizada Claudia Sheinbaum sobre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene un proyecto, ya conoce sobre la posibilidad de invalidar la narcorreforma judicial, Sheinbaum se enfrasca en decir que es ilegal y a través de su órgano oficial de propaganda Diario La Jornada descalifica cualquier razonamiento jurídico. Recordemos que Sheinbaum no es doctora en Derecho, no es licenciada en Derecho, que el mundo del derecho es un mundo muy complejo, muy difícil, que se tiene que estudiar durante muchos años, y bueno, pues ella saca en sus conclusiones que es ilegal. Mal asesorada por su consejera jurídica Ernestina Godoy, le ha dicho que diga que es ilegal. Pues no, no es ilegal, está dentro de las facultades del Poder Judicial. El dólar estadounidense supera los 20 pesos con 59 centavos, señal de la enorme fuga de capitales en México. Se descubre que Diana Rosalía Esparragosa, nieta de uno de los cofundadores del cártel de Sinaloa, conocido como el Azul Esparragosa, es amante del narcocantante de origen libanés Peso Pluma. Aquel narcocantante que está ligado al cártel de Sinaloa, que dedica canciones al Chapo Guzmán y que es uno de los cantantes favoritos de el ex narcopresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Ese Barack Obama dijo que le encantaba la música de los narcocorridos. Por algo ha de ser, pues fue uno de los que principalmente envió armas con el operativo fallido Rápido y Furioso durante el sexenio de Felipe Calderón, que ahora descubrimos, no nos hagamos tontos, Estados Unidos bien que sabía las relaciones entre narcotráfico que existía entre Genaro García Luna, Felipe Calderón, también lo supo con Enrique Peña Nieto, lo sabía de López Obrador desde el año 2006, y fue Obama precisamente quien ordena suspender esas investigaciones de la DEA. Bajo pretexto de no buscarse un problema político, Obama siempre quiso que un orden criminal socialista llegara al poder en nuestro país. Pero nótese que son muy cautos estos hipócritas. Nunca hemos escuchado abiertamente a López Obrador simpatizar con Barack Obama, pero sí sabemos que tenían amistad con los mismos. Barack Obama también era simpatizante muy favorable al terrorismo islámico, así como lo es Morena en el presente. Renuncia hoy, entonces ya no serían 7, ya serían los 8. Renuncia también la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat. Tampoco quiere prestarse al fraude de la elección del 1 de junio de 2025, en que Morena desde el principio va a elegir a todos los jueces, ministros, magistrados para acabar con el poder judicial y poder violar libremente derechos humanos y negar cualquier juicio de amparo. Vamos con otra información. Condenan a 24 años de prisión a Moisés C., conocido como el alias de La Jitomata, por el delito de trata de personas. Rusia acusa al gobierno del Reino Unido, sede mundial de la masonería, de suministrar armas ilegalmente a Ucrania en la guerra contra Rusia. En Sinaloa, otras 2 personas perdieron la vida, fueron asesinadas, y 11 detenidos en San Ignacio. Censura el presidente de Colombia, Gustavo Petro, exintegrante del grupo terrorista M-19, persigue a la directora de la revista Semana, un medio de comunicación que puntualmente ha denunciado la corrupción del gobierno de Gustavo Petro, en específico, pues la recepción de dinero de grupos criminales por parte de su hijo Nicolás Petro. La directora Victoria Dávila pues está sufriendo de estas presiones y también se llama a la solidaridad con una periodista. Hoy que también es un día triste para todos los que se dedican al periodismo, a la comunicación, porque debemos de recordar que fue privado de la vida un periodista más, recientemente de hacer su trabajo, de realizar una entrevista al alcalde de Uruapan. Privaron de la vida a Mauricio Solís en México. Entonces, pues también otro gobierno chavista en Colombia está persiguiendo, está tratando de intimidar a la revista Semana. En Michoacán, asesinan al periodista de 25 años Mauricio Solís, creador del portal de noticias Minuto por Minuto. Esto tras entrevistar al alcalde Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Le había cuestionado por qué se quemaron 66 negocios. El alcalde únicamente dijo que se estaban destinando 10 millones de pesos a la reconstrucción, pero se sospecha que pues ese enorme incendio tuvo que ver con extorsiones de grupos criminales que reinan en Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedoya del partido Morena. Descanse en paz. Perdieron la vida 12 trabajadores en una explosión de caldera, en una siderúrgica, en una empresa de acero, esto en Jalostoc, Tlaxcala. Vamos a ver un poco más sobre esa nota. Por la magnitud de la explosión, llegó en un momento dado a compararse incluso con pues, lo que pudiera verse en el Estado de Israel o en la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora sí explotó algo. No fue una bomba por ataque terrorista en Medio Oriente, sino una explosión por presunto sobrecalentamiento de las calderas acereras de Simec
esto en San Cosme, Jalustoc, Tlaxcala, donde autoridades reportan la pérdida de la vida de 12 obreros y un herido grave. Órale. Ahora sí explotó algo. Pasamos a otras notas. Lamentablemente, el periódico Sinaloa Hoy reporta que 3 jóvenes fueron asesinados. Esto lo confirma la Fiscalía General de la República. Esto ocurrió en Nabolato, Sinaloa. Vamos con una noticia más agradable. Bueno, el estudiante Iker Omar Lavín de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la UAS, nivel preparatoria central diurna, viajará a Costa Rica para representar a México en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica. También esto es Sinaloa. Sinaloa no solamente es masacres, grupos criminales y cosas lamentables. También hay personas que llevan una vida honrada y que están estudiando, están formándose para dedicarse a eso, a algo tan interesante como puede ser la astronomía. Desde Chiapas nos reportan la desaparición de 3 jóvenes universitarias. Se trata de Ingrid Sayuri Sánchez Hernández, Viri y Paola. Según los últimos detalles, Ingrid salió el viernes de su casa y desapareció a las 9:30 am, vestida con el uniforme de la universidad, y mencionó que se reuniría con Viri para comprar algunas cosas. Ya no regresaron a su casa. Entonces, pues esto lo pueden encontrar en facebook.com/HRZradio24. Ahí pueden encontrar y difundir esta nota. Piden que sea difundida para dar con su paradero. Encuentran nuevamente en Sinaloa ponchallantas en la carretera México 15, en la salida norte de Culiacán. Revelan que el noticiero que sustituye al programa de Ciro Gómez Leiva en Imagen Televisión, Nacho Lozano, pues no logra tener la audiencia que tenía el periodista Ciro Gómez Leiva. El miércoles 23 de octubre registró su peor audiencia, perdió el 30.27% de sus televidentes. Identifican al hombre que fue ejecutado en una Cherokee blindada, esto en Mazatlán, Sinaloa. La camioneta blanca quedó completamente agujerada. Ahí se puede ver la camioneta. Vamos a ampliar la imagen. Ahí se aprecia mucho mejor la imagen. Una camioneta de un hombre que fue privado de la vida en Mazatlán. Ha sido identificado como Tomás N., la persona que fue privada de la vida con impactos de arma de fuego a bordo de una camioneta blanca blindada la noche del domingo en Avenida Óscar Pérez Escobosa, en Mazatlán, Sinaloa. Quedó dentro de la camioneta Jeep Grand Cherokee, pues recibió varios impactos de arma de fuego, pero imagínense el calibre, la potencia que pudieron destruir el blindaje de este vehículo especial. Y bueno, pues no hay más información al respecto de por qué atacaron a Tomás. No se descarta que, como en el caso de los estudiantes, pues fuera simplemente un civil que pasaba por un lugar en el momento, en el día equivocado. Continuamos. Y ya para finalizar, efemérides. Los acontecimientos importantes de este 30 de octubre. Hoy es 30 de octubre, es el día 304 del año.
Faltan 62 días para finalizar el año y el 5 de noviembre son elecciones en Estados Unidos, pero ya se reportan votaciones anticipadas por más de 33 millones de votantes, lo cual no está exento de polémica que se permite esto en los Estados Unidos. En el año de 1793, en Francia, los girondinos son condenados a pena de muerte. En el año de 1810, en México, las fuerzas separatistas se enfrentan a las fuerzas realistas de España en la batalla de Monte de las Cruces. En el año de 1813, en Pamplona, España, capitulan las tropas francesas. Finaliza de esta forma la denominada Guerra de Independencia Española. Que recordemos que España fue invadida, fue intervenida por Francia, lo cual pues facilita que los grupos de la masonería, los grupos subversivos, busquen el separatismo de la Nueva España. En el año de 1922, en Italia, 2 días después de la marcha sobre Roma, encabezada por Benito Mussolini, el rey masón Víctor Manuel III nombra primer ministro a Benito Mussolini, pero no contento, no decidido de darle ese cargo, según posteriormente dice. En el año de 1938, en Estados Unidos, Orson Welles provoca pánico en una de las ciudades más importantes del país al transmitir el programa de radio, la radionovela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. En el año de 1948, en Grecia, estalla la guerra civil entre la guerrilla comunista y el gobierno. Los criminales comunistas secuestrarán niños menores de edad y los convertirán en agentes del terrorismo internacional. Pese a que la reina, si no mal recuerdo, Federica, suplicaba ayuda a los Estados Unidos, no quisieron intervenir. El gobierno de Harry Salomon Truman declaraba que la tiranía comunista eran sus mejores aliados y que Grecia era también culpable del nacionalsocialismo, una serie de improperios que nada tendrían que ver como parte de un digno líder de Estado. Recordemos que también fue Harry Salomon Truman quien sabotea las operaciones del general Douglas MacArthur en Asia para preservar la supremacía del comunismo en China, en Corea del Norte y en otras partes de Asia, donde pues los pueblos son condenados a la tortura, al terror de la cárcel de los pueblos, que es el comunismo. Año de 1988, en España, Emiliano Revilla es dejado en libertad por la banda terrorista ETA, una banda separatista del norte de España, de carácter marxista-leninista, después de estar privado de su libertad durante 249 días. Año 2012, en México, es inaugurada la denominada Línea Dorada, la línea 12 del metro en la Ciudad de México, con el gobierno corrupto de Marcelo Ebrard Casaubon, miembro del partido, posteriormente miembro del partido Morena. Esta línea va de Mixcoac a Tláhuac y hubo muchos escándalos de corrupción al momento de que se asignaron los contratos. Hubo problemas con los rieles porque se descubrió que no eran los mismos para los vagones. Hubo escándalos de corrupción con las constructoras también de Carlos Slim. Y hubo modificaciones porque inicialmente iba a ser una línea subterránea y después la hicieron en pasos elevados. Entonces nunca fue una línea que funcionara adecuadamente. La corrupción de Marcelo Ebrard Casaubon en la línea 12 del metro, sus grandes robos, hicieron que se fuera del país durante 6 años a esconder a países como Francia, de donde son originarios sus familiares, y también estuvo escondiéndose en los Estados Unidos, hospedándose en hoteles de lujo. Y ocurrió, que cuando llega López Obrador, regresa con la impunidad que da este narcorrégimen a ocupar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores. Él creía que iba a ser el nuevo presidente de México, pero cuando se colapsa la línea 12 del metro, López Obrador carga toda la responsabilidad a Ebrard y elige a Claudia Sheinbaum, a la dócil y manipulable Claudia Sheinbaum, como su delfín, como su sucesora para seguir gobernando a través de ella.
Y esa es la historia de la línea 12 del metro, que se colapsa, genera cientos de heridos y pierden la vida a 26 personas. El gobierno de aquel entonces, obviamente que tenía más responsabilidad que el mismo Ebrard, porque él fue el constructor y quien debía de verificar el mantenimiento era Sheinbaum. Para Claudia Sheinbaum, con la crueldad, con la frivolidad que le caracteriza, dijo que era simplemente un incidente, una cosa menor, cientos de heridos y 26 fallecidos, incluido un menor de edad de nombre Brandon Giovanni, que en paz descanse. Su madre denunció que incluso recibió presiones y amenazas por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum para desistirse en las acciones legales en contra del gobierno federal. En contra del gobierno de la Ciudad de México, quise decir. Bueno, pues estos fueron los acontecimientos más importantes de un día como hoy. Hoy también se considera oficialmente, no sé por quién, que es el Día Mundial del Fisicoculturismo. Actividad física basada en el desarrollo del volumen de la masa muscular, no precisamente la fuerza. La fecha de esta efeméride coincide con el nacimiento de Charles Atlas, uno de los grandes pioneros del fisicoculturismo. Se supondría que del fisicoculturismo natural. También hay otros personajes que entran dentro de de esta actividad que no se puede considerar propiamente deporte, porque hay muchas personas que utilizan sustancias ilícitas para incrementar el volumen y que son nocivas para la salud. El fisicoculturismo nunca ha exigido que se verifique, que se cuide, que no haya dopaje en los que concursan. También se considera que hoy es el Día Internacional de la Profesión Médica. Es un homenaje al compromiso de los médicos con la humanidad. Día Internacional de la Lucha contra la Disfunción Eréctil. Día Mundial del Caramelo de Maíz, típico de ser consumido en la fiesta de Todos Santos. En 1880 introducido al mercado por el estadounidense George Renning. En Argentina se dice que es el Día Nacional del Restablecimiento del Orden Democrático. Supongo que es una celebración izquierdista en gran medida. En Chile, Día Nacional del Ejecutado Político. Fíjense cómo es que las fechas de conmemoración o las supuestas fiestas nacionales ya están manipuladas por la extrema izquierda. Día del Ejecutado Político, supongo que es una fecha para libremente delinquir en las calles y lanzar consignas contra el general Augusto Pinochet, que en 1973 evitó que la tiranía de Salvador Allende se hiciera con el control del país y convirtiera a Chile en una Cuba. Pero eso hoy no lo saben muchos, esto se le oculta a muchas personas. Pues con esto finalizamos, momento de despedirnos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Les pido por favor que incluyan en sus oraciones, que recen por todas las personas que injustamente han sido privadas de la vida durante el sexenio de López Obrador y lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum. Que recen por la paz, que recen por sus familias, que recen también por su alma, porque estamos enfrentando una situación muy difícil que es que a veces, a gusto del maligno, podríamos estar perdiendo en algunos momentos de debilidad incluso la esperanza. Hay días en los que siento un enorme nudo en la garganta. Tenemos que tener estómago, tenemos que tener la fuerza para soportar todo esto y demandar que quienes pueden hacer algo, porque hay gente que tiene el poder para hacer algo y no lo está haciendo, rectifiquen en su omisión, en su pecado de omisión, en su crimen de omisión.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo a mi izquierda, Cristo a mi derecha. Me levanto hoy por poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Cuídense mucho y hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Hasta la próxima.